Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este primer sábado, ayer teníamos nuestro primer viernes, hoy primer sábado, dedicado a Nuestra Señora y también día de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Miramos para nuestra lectura orante el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Primer momento, lectura del texto. Sucedió que cruzando un sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que lo acompañaban? Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este primer sábado, honrando a Nuestra Señora, también la Iglesia coincide con la honra a un hombre grande, San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Nace en Roma hacia el año 540, desempeña cargos públicos primero en su vida, y llegó luego a ser prefecto de la urbe. Más tarde se dedicó a la vida monástica, fue ordenado diácono y nombrado legado pontificio en Constantinopla. El día 3 de septiembre del año 590 fue elegido papa, cargo que ejerció como verdadero pastor en su modo de gobernar, en su ayuda a los pobres, en la propagación y consolidación de la fe. Tiene muchas obras escritas sobre teología moral y dogmática. Muere el día 12 de marzo del año 604. Pidamos en este día a María, que es llena de la presencia del Santo Espíritu de Dios, que nos enseñe a clamar el Espíritu. Digamos con el corazón: ven, 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 Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y rebosarás, llenarás la faz de la tierra. Llénanos con tu luz, con tu gracia, con la manifestación de tu amor, de tu presencia. Que tu luz, que viene a hablarnos en las Escrituras, la podamos vivir y aprender de Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido a redimirnos. Amén. ¿Qué dice el texto? Vamos al capítulo 6 ya de Lucas, versículos del 1 al 5. Este pasaje está en los otros sinópticos, en Lucas tiene como la narración más breve. ¿De qué se habla? ¿Cuál es el primer momento? ¿Dónde estaba Jesús con los apóstoles? ¿Quiénes se le acercan y qué le dicen? ¿Y cómo responde Jesús? Según algo que pasó históricamente en la antigüedad con uno de los reyes. ¿Cuál es ese rey? ¿Qué fue lo que pasó? Y después, ¿qué les dijo al final como una frase contundente? Miremos todos los elementos y todos los detalles. Como siempre, 1, 2, 3 lecturas, varias. Recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Seguimos en este camino de Lucas. Ya se nos ha unido el domingo que estamos escuchando a Lucas y también entre semana. Y en este primer sábado viene otro acontecimiento. Ayer nos mostraban unos que le preguntaban sobre el ayuno, que ayunaban los discípulos de Juan y por qué los del no. Y veíamos la respuesta de Jesús. En cuanto al novio, que uno no ayuna cuando está de fiesta, y en cuanto al vino nuevo, en odres nuevos, y al remiendo nuevo a un vestido nuevo, porque no casa un remiendo nuevo a un vestido viejo. Eso hablaba ayer. Hoy aparecen otros y siguen instigando a Jesús. Y son aquellos que aparecen en una situación concreta. ¿Cuál es la situación? Estaban cruzando los discípulos un sembrado y arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Y aparecieron algunos fariseos. Yo no sé cómo hacían los fariseos, pero parecían que tenían el don de la ubicuidad, porque cuando querían molestar a Jesús, aparecían en todas partes. Imagínense, en un campo abierto. Y allá estaban fisgoneando y estaban tratando de ver cómo
hacían decirle a Jesús que oraba mal. Y por X y Y motivo se inventaban cosas. Y ahora la situación concreta es, en el sentido amplio del Evangelio, al parecer los apóstoles no los habían recibido en alguna localidad, tenían hambre, y es normal, Mateo lo dice en el Evangelio cuando habla de este Evangelio, porque tenían hambre. Y tenían hambre y vieron la necesidad de coger estas espiguitas, frotarlas y sacar el grano y comérselo. Es más, dentro de la ley mosaica estaba aquello permitido y no iban contra ninguna norma. Lo que pasa es que los fariseos se fueron por otro ámbito y se fueron por una de las 39 prohibiciones, que es casi como espigar y trabajar en sábado. Y estos, en ese sentido, incansables buscadores de la caída de Jesús, se encontraron con un Jesús que les cita un dato histórico de cómo David, cuando huía, que Saúl, el rey Saúl, lo estaba persiguiendo para matarlo, él y los suyos entraron y comieron de unos panes que solo podían tomar los sacerdotes. Y eso lo había hecho David. Una situación concreta que Jesús pone como ejemplo para mostrar ante una necesidad que pudieron hacer unos en un contexto. Pues ahora hay uno que es más que David. Y él por eso termina diciendo que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Los que lo escucharon comprendieron el argumento histórico. Lo que les cuesta comprender es que Jesús tenga la capacidad de mostrarse como el Mesías, que tiene toda la autoridad de perfeccionar la ley mosaica y de corregir las precisiones de todos esos comentaristas que hicieron precisiones y aumentaron prescripciones y todas esas tradiciones rabínicas, según con el descanso del sábado, lo del ayuno y todo lo que hemos visto con aquellas situaciones que se fueron inventando en el tiempo los hombres desde el primer momento de la ley. Entonces Jesús, Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, el Salvador, aquel que ha tomado la humanidad sobre sí, que es el Hijo de Dios porque es el enviado del Padre, tiene la propiedad de estar por encima de esas prescripciones humanas que le metieron a la ley. Ellos no estaban haciendo nada malo. De hecho, vuelvo y repito, dentro de la ley, en un contexto de hambre, podían arrancar cruzando estas espigas. Aquí la situación era decirles que no podían hacerlo en sábado porque era una forma de trabajo. Y siempre vienen estas situaciones de los leguleyos, de los que quieren ver, no quieren comprender la novedad de Jesús, como lo veíamos ayer. No quieren comprender que el Hijo del Hombre es verdaderamente Señor del sábado. Acuérdense ustedes que Jesús también ha venido a afirmar que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Eso lo ha dicho en Marcos 2:27. ¿Cómo entonces el día, la vida, todo estaba puesto para los hijos de Dios? Y unos que no quieren comprender la presencia de Jesús, pues se cierran a ello. Hoy vuelve el Evangelio a abrirnos el corazón, a abrirnos a aquel que verdaderamente es nuestro único Dios y Señor. Hoy viene también la palabra a un punto, y los invito en meditación, a mostrarnos el domingo. Nosotros ya no tenemos el sábado, pero hemos de tener el domingo no porque toca, no a la manera de una obligación, porque es un peso, sino a la manera de una urgencia del corazón que debe comprender que necesitamos en este día honrar a Jesús porque ha sido el día de la liberación, de la resurrección, de la vida nueva que nos ha dado, de la Eucaristía, del compartir como hermanos, del compartir en familia, de una obra social, de un día de esparcimiento sano, de un momento donde no es el único día que somos creyentes católicos. No, es un día más importante que conlleva a mostrar que todas las realidades semanales son vividas en Dios. Y ese día damos gracias y comenzamos una nueva semana en la Eucaristía, con su cuerpo y con su sangre, y renovamos la presencia de Jesús en nuestra vida. No como una imposición. Claro, aparece como uno de los mandamientos de la iglesia y también como el santificar la iglesia y las fiestas.
pero que verdaderamente sea algo que lo comprendemos como una necesidad del alma, que ustedes y yo podamos comprender cómo los primeros cristianos que eran judíos fueron cambiando este sentido del sábado y vieron que la nueva vida se nos había dado desde claro, había empezado viernes, sábado y todo el proceso de la resurrección de Jesús, pero con la fuerza del domingo, el día del Señor. Que lo podamos vivir con una gracia y con una vida nueva que también hoy nos lleve la palabra a vivirlo, como verdaderos creyentes. No como un solo día a la semana que voy porque toca y ya, y me desentiendo el resto de la semana de mi vida cristiana. No, es un día culmen y un día que comienza en un ciclo y espiral no círculo vicioso, sino una espiral que nos va llevando en el tiempo cronológico a vivir en Dios. Que nuestra vida sea verdaderamente hoy una fuerza y una gracia. No es solo ser católico, es ir a los domingos en misa. Claro que es importantísimo y vital, si lo comprendemos desde el sentido que necesitamos de alimentarnos del encuentro con Jesús. Y que comprendamos también toda la fuerza de cómo todos los días llevan esta gracia de este encuentro que tenemos los domingos con Dios y cotidianamente en la palabra, y que podamos vivir esta novedad de Jesús. Hoy miremos entonces estas enseñanzas de la palabra, abramos el corazón en este sábado, primer día de la semana, con el Papa Gregorio Magno en su enseñanza, en toda su fuerza también de santidad, podamos comprender la novedad de Jesús, abrirle el corazón de par en par, comprender la grandeza de Jesús en la Eucaristía, comprender el domingo como Dominis, día del Señor, día donde comenzamos nuestra semana, día en el que colocamos toda nuestra fuerza en Dios, nuestra gracia en Él, lo vivimos con la familia, con la comunidad creyente y salimos y comenzamos una semana nueva con su fuerza y su presencia. Que esta sea hoy también esta fuerza. Y comprendamos que Jesús ha venido a renovar todas esas tradiciones antiguas, como lo hemos escuchado ayer y hoy, para que salgamos de aquellas situaciones de postración y verdaderamente vivamos la vida nueva en Jesús. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, y santificado sea tu nombre, Padre nuestro, porque Cristo nos liberó de la esclavitud de la ley, para vivir en la libertad de los hijos de Dios, que se dejan guiar por la fuerza de tu Espíritu. Jesús nos enseñó que tú amas al hombre por sí mismo. Todo tu favor, tu gracia y tu verdad nos vienen por él, que nos constituyó en un pueblo para tu gloria y servicio. Concédenos vivir nuestra fe en todo tiempo y lugar, para que santificando tu día en el culto y en la caridad, liberados de la servidumbre del trabajo y del pecado, podamos celebrar contigo tu eterno día de fiesta. Amén. Cuarto momento, la acción. Según esta palabra que se nos ha presentado hoy, cómo vivir nuestra vida en Dios, cómo reconocer a Jesús como el Hijo del Hombre, cómo mirar que en nuestro corazón no se presenten aquellas actitudes fariseicas, de aquellos que estaban al acecho de Jesús para ir contra Él. Que jamás nuestra vida vaya en contra de Él. Que jamás nuestra vida sea ir en contra de los que quieren creer en Jesús. Porque alguien dirá, ya no está Jesús en la tierra, pero están los que quieren seguirlo a Él. Y están los que están como aquellos fariseos que están mirando al acecho cómo hacer para que aquellos no vivan en Jesús. Por murmuraciones, por situaciones minucias, y ridiculizaciones que también hacen aquel que quiere seguir a Jesús. Que nuestro corazón sea más bien de aquellos que como Cristo de pronto sienten que otros puede que hagan esas cosas, pero no es por odio, sino que nosotros sabemos que el que sigue a Jesús puede presentársele persecuciones. Pero como nosotros vivimos más bien de este lado, de los que siguen verdaderamente a Jesús, no porque nos creamos más santos, sino que sí queremos ser santos, pero con su fuerza, con su gracia, siguiendo a quien ha tenido la potestad de dar una vida nueva, y solo es Jesucristo. ¿Cómo está nuestra vida delante de Jesús? ¿Cómo seguir creciendo en santidad hoy con María, en este primer sábado como acción?
rezando el rosario, la dulce melodía con toda la fuerza y meditando un poco sobre la vida del Papa Gregorio Magno. Gracias por los comentarios que hacen en el chat, gracias por todas las ricas participaciones que tienen allí y que nos nutren a todos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.